Son las 9:10 de la mañana. Vamos a conversar ahora con el doctor Walter Gutiérrez, que es justamente el expresidente de la comisión redactora del proyecto del Código de Consumo, que la verdad que todos nos hemos olvidado del consumo. Ha pasado un año y el balance no parece ser muy positivo, por lo menos por la nota que estoy leyendo aquí. Lo cual es una lástima, porque en realidad se le puso ganas y todos los consumidores naturalmente estábamos esperanzados en que se cumplieran muchos de sus progresistas alcances, pero no sé si ha sido así. Bienvenido, doctor Walter Gutiérrez. Buenos días, don Raúl. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en un año de vigencia del Código de Consumo? Bueno, para empezar positivamente, es cierto que hay muchos déficits, pero también es importante destacar que los medios han puesto este tema en la agenda, que en el Congreso también se ha fortalecido la presencia. Hoy tenemos a Jaime Delgado, que era presidente de ASPEC, claro, en el Congreso. ¿Qué cosa persigue un Código de Consumo? ¿Qué cosa es lo que se persigue con ello? Que no sea burocratismo, supongo que es fortalecer un poco al INDECOPI, o sea, un instituto especialmente encargado en parte de esto, pero además supongo que tenga el consumidor la seguridad de que se vela por su interés y en su interés. ¿Es así? Sí, a ver, en realidad las leyes de consumo existen en todas las economías de mercado. Es un elemento de cualquier ordenamiento jurídico que protege la competencia, que protege también a las empresas, aunque parezca increíble. La ley de protección al consumidor protege a las empresas, les conviene a las empresas porque permite que sean más eficientes, permite que haya productos y servicios de calidad, proscribe a las empresas oportunistas, a las informales y premia a las empresas que respetan a los clientes. Mire, cambiemos de nombre, que no se llame Ley de Protección al Consumidor, que se llame Ley de Protección al Cliente. Algún gerente en su sano juicio, algún empresario en su sano juicio diría, no, yo no quiero proteger al cliente si la clientela es la razón de ser, claro, de la empresa. Entonces, aquí la dicotomía empresa versus consumidores es una falsa dicotomía. ¿Qué ha pasado en este año? Es verdad que el tema está en agenda y se discute, se aborda el problema, pero no se ha avanzado mucho. Por ejemplo, decía el código, y yo soy autor de ese artículo particularmente, decía el código que debería presentarse un informe anual de cómo estamos, cuáles son los sectores más sensibles, el sector financiero o el sector comercial o el educativo o la salud, para poder saber a partir de ahí... ¿Quién está obligado a hacer ese informe? La autoridad de consumo, INDECOPI. INDECOPI debió presentar al año, el informe anual de protección al consumidor para saber cómo estamos. ¿Cuál es la situación del mercado? ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué no se ha avanzado? ¿Dónde hay deficiencias? Así es. Está claro, es decir, es una radiografía anual. Una línea de base para que a partir de ahí, y ahí viene otra función, se haga el plan anual de protección al consumidor. No se ha hecho eso. Otra función, por ejemplo, que también... ¿Qué se ha alegado para no hacerlo? No, simplemente no se ha hecho, bueno, tampoco se puede imputar a la nueva autoridad esta responsabilidad, porque apenas creo que tiene 30 días, pero la idea de plantear estos temas es que se comience a hacer. Y por otro lado... Fíjense, hay un sector muy sensible, que es el de seguros de salud. En seguros de salud, las compañías de salud, cada vez, conforme uno va siendo mayor, cada vez le van subiendo la prima. Y en algunos casos, los excluyen determinadas enfermedades. En otras palabras, cuando usted es más joven, cuando uno es más joven, más cobertura de salud tiene. Cuando uno es mayor, es más caro y menos cobertura de salud. El Código tiene un artículo particular, puntual, semejante a otros países, donde no se puede descoberturar, no se puede dejar desamparado cuando más se necesita la cuando más se necesita. Esa es la importancia de un código de consumo. Y cuando hablamos de consumo hablamos de millones, hablamos de 27 millones celulares, de 6... Justamente en el tema de los servicios públicos, que es muy importante también el rol de los organismos reguladores, porque precisamente el código apuntaba a que ellos cumplieran una serie de medidas, tomaran una serie de medidas que al parecer no ha ocurrido. ¿Qué nos puede explicar sobre eso? Claro, es que los servicios públicos determinan la calidad de vida de los ciudadanos, tiene que ver con salud, educación, comunicaciones, y allí el código fue muy puntual.
igual. Por ejemplo, una de las cosas que planteaba era que todos los organismos reguladores deberían identificar las cláusulas abusivas, esas cláusulas que hacen que esa relación entre proveedor y consumidor sea más grotescamente desigual, y una vez que se informara dónde estaban, cuáles son, se excluyera de los contratos de consumo. Bueno, ha pasado un año y no se ha hecho. Solo lo ha hecho la Superintendencia de Banca y Seguros, que ha identificado estas cláusulas abusivas, pero con todo se siguen aplicando. Entonces necesitamos un poco más de institucionalidad, necesitamos que las autoridades reguladoras empiecen a implementar, aplicar el código, ¿no? ¿Qué deberían hacer los hinchas de la selección peruana? Vamos a poner cosas prácticas también, ¿no? Ayer han concurrido a comprar sus entradas, ha habido un despelote en todos estos canales de distribución que escogió la Federación Peruana de Fútbol para que los ciudadanos comunes y corrientes pudieran asistir. No les venden las entradas, les exigen DNI, no presentan el DNI de la persona acompañante, etcétera. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Qué pertinente, qué buena pregunta que hace usted, César. Mire, el contrato de espectáculo deportivo es un contrato de consumo. Cuando yo voy al teatro, cuando voy al cine, cuando voy al fútbol, estoy celebrando un contrato de consumo, cuando pago mi entrada. Y por lo tanto también es regulado por el código. Hay la figura que se denomina la idoneidad del bien o la idoneidad del servicio. Cuando yo voy a un espectáculo, voy en la confianza de que tengo toda la seguridad. Voy en la confianza de que el espectáculo va a empezar a la hora. Voy en la confianza de que no me van a invadir un palco o que me van a agredir. Exacto. Todo eso está a cargo del promotor. O sea, usted está planteando que nosotros ingresamos a Alicia en el País de las Maravillas. No, en realidad... No, suena trágico, ¿no? Porque la verdad que nada de eso está funcionando. Nada de eso hay, pero por ejemplo la Autoridad de Consumo debió sancionar hace rato a los clubes. Claro. ¿No? Y en el caso que se ha planteado, a propósito de ese tema terrible de inseguridad en los estadios, a propósito de lo que pasó en el Monumental el fin de semana pasado, se ha planteado al Congreso establecer la obligatoriedad para que los clubes contraten seguros para las personas que van a esos espectáculos deportivos públicos. ¿Cómo enganchar el tema con el Código del Consumidor? Ricardo, a propósito de lo que usted dice, yo he escuchado decir que este tema es un tema básicamente penal o un tema criminal. Mire, el derecho penal siempre llega tarde. Es post facto. Siempre. Cuando ya se produjo la lesión, cuando ya se produjo el daño, cuando todo ha fracasado, solamente ahí y en ese momento entra a tallar el derecho penal. Por lo tanto, no es verdad que la responsabilidad penal vaya por delante. Está la responsabilidad administrativa, está la responsabilidad civil. ¿De quiénes? De las municipalidades. De los clubes deportivos. El derecho no es otra cosa que todo un sistema de responsabilidades basado en una norma que se denomina la obligación de no dañar al otro. Claro. Y cuando fracasan esas responsabilidades, cuando todo el mundo se pone en perfil y mira el derecho penal, es porque no se están asumiendo las responsabilidades que el derecho impone. En otros países, en Argentina por ejemplo, se dio un hecho luctuoso en una discoteca, acá también, pero la diferencia es que en Argentina los alcaldes están presos y los promotores indirectos están presos. Acá no, acá sí, pues, solamente hablamos del derecho penal. Por eso es bien importante ubicar bien las responsabilidades y señalar quiénes son esos titulares de responsabilidad. Esto no puede ser tierra de nadie. Hay dos elementos que quiero señalarle. ¿Qué ha pasado? El registro de infracciones y sanciones y el libro de reclamaciones, que parecían dos cosas elementales y muy importantes. ¿Funcionan, no funcionan? En cuanto al libro de reclamaciones, he leído y he escuchado que una autoridad ha dicho que el libro de reclamaciones está funcionando. Eso no es verdad. No es cierto que el libro de reclamaciones no era un libro. Este es otro problema. Se creyó en el fetichismo que se trataba de un libro. No es un libro, es un sistema. Es un sistema de solución temprana de los conflictos de consumo. Tenía el siguiente propósito. El libro de reclamaciones, apenas aparecía el conflicto de consumo, yo consumidor registraba objetivamente en qué consistía esa afectación. Y el proveedor estaba obligado a informar a Indecopi. Eso era muy importante porque Indecopi capturaba información y a partir de esa información podía hacer un ranking de empresas que más violentaban el código de consumo. Y darle solución, sobre todo, me imagino, ¿no? Debe institucionalizar
La el queja. rotafón. En otras palabras. Exactamente. Eso era extraño. Así de sencillo. ¿Y qué ha pasado? La Bueno, metáfora es- no se cumple. No se ha cumplido porque, ¿qué es lo que pasa? Solamente hay un libro y el reglamento ha exonerado a las empresas de darle cuenta a Indecopi, por lo tanto el Estado ha Entonces, ¿de qué renunciado a contar con esa valiosísima ¿De qué sirve información. entonces? Es un engañamuchachos, Por porque eso el libro digo, queda ahí, por eso se ha convertido lo en guarda un el propietario papel de mojado negocio. en No, por eso el código es un avance importante y no se ha cumplido en su aplicación, sino parcialmente. Y entonces es muy útil volver al primer aniversario, en el Happy Birthday del código, decir, oiga, usted no está poniendo todas las velitas para el cumpleaños. Cumplas. En el registro de sanciones, por ejemplo, yo quiero comprar, no sé, un automóvil y puedo entrar al registro y ver si esa empresa, esa casa comercial Tiene quejas sobre servicios y qué y todo. tipo de quejas tiene. ¿Pero existe este registro o no? Existe, pero no está implementado adecuadamente porque no existe O sea, ese no lo ranking. alimentan. No, exactamente. Entonces, si se quiere que el consumidor tome decisiones, transparentemos el mercado, demos la información Muy bien. al consumidor a través de estos mecanismos. Bueno, muchas gracias, doctor Walter Gracias a Gutiérrez. usted. Y la verdad es que lo que está logrando usted es inmediatamente ponernos en guardia al respecto e invitamos de la manera más cordial y enfática al jefe del Indecopi para que nos cuente cómo van estos papeles y estos trámites y estas acciones. Él es recién llegado, pero supongo que podrá preguntar con toda firmeza qué es lo que ha estado pasando hasta el momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Son las 9:21 de la mañana, vamos a hacer una pausa.